¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, hola Shakira. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Bueno, che, un aplauso para el novio que se casó. ¡Bravo! Se casó Alessandro. Siéntese, Alessandro, por favor. Bueno, trajo algo de pasta. Tenés 30 años de televisión de Alessandro. Apláudanlo, por favor. me estaba yendo. Recién casado. ¿Cómo anda, Alessandro? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Tiene alguna imagen de la boda para mostrar en exclusiva? Algunas Sí, debe haber, sí. Bueno. ¿Y la luna de miel? Le pido ojitos. Sí. La tuve antes, una semana antes, porque asumo como concejal la semana que viene. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Qué organizado. Bueno, vamos a arrancar, obviamente, toda la actualidad se debate en vivo, por supuesto, en nuestra casa, en América, Intratables. Gracias, Pablo, por estos 4 días que Gracias, ocupaste Santiago. acá, Gracias, que tomaste amigo. la posta del programa, impecable Muchas como siempre, gracias. gran compañero. Zamballón, Ay, chocolate moro. Chicos, igual es mi perdición, pero el chocolate dulce de leche no me Probalo, sorprende. una probadita. Claro, el helado con dulce de leche va ¿Eh? de cajón. No dice que hay un también. cuarto para cada uno, pero se nos No, no complica se puede. para La hablar. cartera se descompone ahora, mira. Me mostrás Zamballón y... Zamballón. Zamballón es la perdición. La perdición. ¿Te gustó, Espectacular, nada que mucho más que helado. Bueno, mañana el cuarto cuesta la mitad. Mañana, no te pierdas, ¿eh? Muy bien. Andá a la heladería y lo pedís. Ahora sí, vamos al primer informe. Saludo a todos los invitados, gracias por estar. ¿Cómo le va, Julio? ¿Bien? Bien. Bueno, grandes invitados, por supuesto. Hay un país que esté en vilo. Estamos todos en vilo, estamos expectantes. Y he escuchado de todo, hemos escuchado de todo, ¿no? Ahora veo que todo el mundo es especialista en submarinos, en agua profunda. Bueno, hay que medir mucho lo que uno dice. Obviamente que todos queremos saber algo, queremos saber qué pasó, queremos saber qué pasa, queremos que nos digan buenas noticias. Todos estamos esperanzados en que toda esta historia va a terminar con un final feliz. Eso esperamos. Tenemos gente especialista, vamos a estar discutiendo también el rol de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, un tema que nunca se habla, pero algo hay que hacer con las Fuerzas Armadas, hay que debatirlo, hay que discutirlo, esta noche se va a hacer en este programa. Arrancamos con el informe, ¿le parece bien? Ahí vamos, dale. Submarino incomunicado. Búsqueda dramática. El hecho que tiene en vilo a la sociedad convocó la ayuda de 7 países que con recursos materiales y humanos intentan colaborar con la búsqueda. Así salía el día 31 de octubre, con una misión bien específica rumbo a las aguas del sur de la República Argentina, con sus 44 tripulantes a bordo. Soy la teniente de fragata Krausik, jefe de comunicaciones del submarino Aras Alta. Si pensás que estás abajo del agua, estás navegando y sos la única mujer, es emocionante y muy desafiante. El buque salió a superficie y de ahí comunicó esta avería que había tenido, por eso el comando de la Fuerza de Submarinos, que era su control en tierra, le dice que cambie la derrota y que venga para Mar del Plata. El presidente Mauricio Macri fue al lugar donde están los familiares y se interiorizó en la búsqueda de este submarino. Supuestamente faltaban 2 o 3 días para que el submarino entre a Mar del Plata y resulta que no. Nos enteramos de que el submarino se había perdido, no había comunicación. Súper triste, la verdad, pero tengo la fe de que Dios los va a traer. Yo quiero tener a mi hijo al lado mío, que vengan todos. Estamos bastante bajoneados, ¿cierto? Esperando noticias buenas, nada más. La Armada Argentina, al momento, lo que sí puede confirmar que hay un ruido que fue escuchado inicialmente por una corbeta, la corbeta Rosales de la Armada Argentina. La Armada procedió a desplegar a la aeronave de exploración antisubmarina P-8 de la Armada norteamericana al mismo lugar del ruido. Se está procesando esa información, no deja de ser un ruido, coincide en la misma línea, en el camino de ida que el submarino hubiese tomado, que estaba lo previsto, para arribar a base naval Mar del Plata. Desde que entramos en la Armada se nos inculca un principio que un hombre de mar abandona a otro hombre de mar en peligro. Y seguimos expectantes, ¿no? Pasan las horas y cada vez la angustia crece, pero también la esperanza crece. Viale, buenas noches. ¿Cómo estás? Y la sensación de mucha fragilidad, ¿no? Que te deja esto. Con respecto al tema de los ruidos, lo último que decía el vocero de la Armada, está totalmente descartado. Se detectó una serie de sonidos hoy por la mañana. Se investigó si eran herramientas golpeando el casco del submarino, una especie de señal de socorro, y eso dio negativo.
También se descartó el tema de las llamadas telefónicas, un papelón que hizo el ministro de Defensa, porque el sábado había puesto en Twitter que estaba muy cerca y finalmente nada tenía que ver esos llamados de teléfono satelital con el submarino. Hoy el presidente Macri estuvo reunido en la base naval de Mar del Plata. Mañana va a continuar la búsqueda y es muy fuerte. Son 17 barcos, 10 aviones de diferentes banderas. Argentina, Estados Unidos mandando de lo mejor que tiene, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Inglaterra, Francia, todos dando una mano para ver si encuentran al submarino. Por ahora, nada. Eduardo Fiducia es capitán de Ultramar. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Bien, buenas noches. Cuéntenos un poco, usted que está en tema, que sabe de qué está hablando, porque escuchamos durante todo el día, durante los últimos días, a especialistas, ¿no? Gente que sabe y dice, algunos con conocimiento y otros que tocan un poco de oído, ¿no? ¿A qué tenemos que estar atentos en este momento, ya después de haber pasado tanta cantidad de días? ¿Qué tenemos que esperar? Todavía estamos en un tiempo lógico donde hay muchas cosas que se pueden hacer, o mejor dicho, los tripulantes del submarino pueden hacer. Tienen recursos. Tienen recursos. Lo que pasa es que nosotros, al no saber qué es lo que les pasó, qué avería tuvieron, qué problema tuvieron, estamos todos basando en especulaciones. Es decir, todavía tenemos un poco más de tiempo. Es decir, tienen oxígeno, tienen, bueno, por supuesto, víveres, agua, y quizá están solucionando ellos el problema, porque tienen otras maneras de pedir socorro, de haber tenido algo muy, muy grave, como es, por ejemplo, soltar las boyas que trabajan vía satélite o por ondas de radar, son unos transponders. Si sueltan la boya del satélite, esa boya inmediatamente da el nombre de la embarcación, en este caso sería el submarino, y el satélite inmediatamente retransmite a todas las naves que están alrededor, ¿Y por qué inclusive no lo a los harían? puertos. Pero lo tienen que hacer si realmente lo necesitan. Es decir, si ellos están con un problema, vamos a suponer que se les paró el motor y no lo pueden hacer arrancar. Seguramente deben estar trabajando y todavía no llegaron al punto crítico de decir, bueno, no podemos hacer nada más que nos vengan a buscar. Y con el mal tiempo que no ayudó para nada, no hay que olvidarse que el submarino está preparado y construido para estar debajo del agua, no sobre la superficie. Con el mal tiempo que hubo las últimas 72 horas, el submarino iba a estar en peligro si se mantenía en superficie. Lo mejor que se podía hacer era mantenerse por debajo, aunque no pueda navegar, pero está lejos del peligro de las olas que teníamos. Eduardo, ¿y qué otros casos parecidos en la historia, en el mundo, hubo de estos? Bueno, el más famoso fue el que tuvo Rusia, el Kursk, pero bueno, ahí fueron otros problemas, ahí tuvieron más que nada problemas con el armamento que tenían ellos, tenían armamento nuclear, hubo otros daños, después por cuestiones justamente de secretos militares no se aceptó la ayuda en el momento para rescatarlos, sino que ya cuando se aceptó fue muy tarde. Ese es el único que yo recuerdo. Después, bueno, sí, Estados Unidos tuvo hace muchos años un submarino que se perdió, creo que cuando estaba atravesando el casco polar, el norte, y creo que ese se perdió. Y después han sido, creo un francés creo que también se perdió con toda la tripulación. Claro, pues habla de oxígeno que tienen por una semana de abastecimiento y que se estaría terminando en los próximos días, en las próximas horas. ¿Puede Sí, ser un poco podría más, ser un poco menos más. también? En realidad se toma una semana, porque es lo que se experimentó y se llegó a un momento de decir, bueno, lo subimos cuando están con el aire cero. No, no se subió con el aire cero, si todavía había resto. Claro. Simplemente se dijo, bueno, 7 días, salgan a flote, sabemos que 7 días aguantan, pero hay más. Yo quiero empezar a debatir qué pasa con el futuro de las fuerzas, presente y futuro, ¿no? De las Fuerzas Armadas en nuestro país. Uno cuando puede ver, cuando salen las Fuerzas Armadas en la calle para algún tipo de fecha especial, uno ve en el Estado, ¿no? Que están o con el armamento que cuentan. Y me parece que nos tenemos que replantear como argentinos, de donde venimos, con la historia que tenemos, qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué lugar? A ver, Julio, lo quiero consultar con vos a esto. ¿Qué debería ser un país, una nación en este momento como la Argentina, con sus Fuerzas Armadas y en el estado que están, ¿no? Yo creo que el estado en el que están tiene una carga ideológica. Nosotros estuvimos como en contra de las Fuerzas Armadas. Las sostenemos y no las queremos, con lo cual ese conflicto... Me parece que la idea de cuál es la inserción de la Argentina en el mundo, cuáles son las hipótesis de guerra, cuál es el lugar de las Fuerzas Armadas,
que es también como definir el lugar de la industria nacional y de lo que compramos afuera. Digo, la Argentina hace tiempo que no reformula su proyecto de nación. Y esa es la deuda. Y las Fuerzas Armadas son esenciales en ese Pero proyecto. los países de derecho de izquierda... Todos tienen Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió Sí, que no. sí. Bueno, digamos, hay países como Japón, después de la guerra, quedaron sin Fuerzas Armadas. Pero digo, ¿cuál es la hipótesis nuestra de futuro de nuestra sociedad? Da para reformular en democracia las Fuerzas Armadas, pero también la industria, también el comercio, también digo, la idea de patria. Nosotros no tenemos ni una concepción de patria. Yo encontré una frase de José María Arguedas que me pareció maravillosa, donde dice, es la patria y no el alma la que diferencia al hombre del gusano. O sea, una concepción de nación implica la defensa. Ahora, si la idea es el libre comercio y la vida es una góndola, bueno, las Fuerzas Armadas sobran. A ver, si qué le decías, por favor. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Mira, obviamente no podemos supeditar una decisión estratégica de una política de Estado a una emergencia que está teniendo una unidad de la Armada. Son dos cosas que hay que marcarlas por separado. Aunque esta, aún no tragedia, pero este percance, si lo podemos llamar... Visibiliza. Visibiliza, Claro. y seguramente va a tener consecuencias. No solo políticas, también tal vez algunas a nivel interno de la Armada y otras tal vez sociales, porque hoy todos miramos al mar y no somos una sociedad acostumbrada a mirar al mar porque no lo miramos. Lo que yo te puedo decir es que en lo concreto, este submarino, obsoleto sin lugar a dudas para ir a una guerra, que no es el propósito, era bastante o es bastante apto para una tarea policial como la que está haciendo, que es detectar pesqueros ilegales. Ahora, dándole la derecha a Julio Bárbaro, yo les podría decir que nos guste, no nos guste, estuvo bien, estuvo mal, la última vez que este país invirtió en equipamiento militar fue durante el gobierno militar. Después ya pasaron 30 y pico de años y no se invirtió más. Y al margen de quien haya comprado el submarino y quien haya comprado las corbetas y las fragatas, se están poniendo viejas. Y si seguimos... Ya son viejas, no sé. No, está bien, lo quiero decir. Tenemos gente en las Fuerzas Armadas con mucho entusiasmo, mucho profesionalismo. Los submarinistas mueren porque se quejan de que navegan poco, pero llega el tiempo de decir, si no las queremos, no las tengamos mal. Y si las queremos, invirtamos. Ahí donde iba yo. Ahora, yo te pregunto esto, Santiago. Vamos a suponer que nos gobierna el Partido Azul en este momento y el presidente se llama Pérez. Y dice, vamos a comprar mañana un submarino nuevo, 500 millones de dólares. Y vamos a comprar 2 corbetas y nos gastamos otros 400. Y aviones, ¿cómo? Ahora salimos a comprar aviones viejos porque el G20 nos dijo, si no compran aviones, no vamos. ¿Me entendés? 6 aviones viejos para cuidar a los presidentes que van a venir 3 días, pero si no, no se compraban. Entonces, ¿está la sociedad argentina dispuesta a invertir una suma considerable de dólares para volver a tener algo que sea respetable? Fernando, la respuesta es no. Asumo, presumo, no Y lo no hace sé. falta. Por ejemplo, en los últimos, vos decías presidente azul, Sí, tomo la metáfora. Cuando se hicieron los desfiles, ¿se acuerdan? Militares y las fechas patrias con conmemoración de fuerzas en las calles, la verdad es que fue muy cuestionado. Y incluso acá me acuerdo en Intratables lo debatimos. Porque un sector muy grande de la sociedad, hubo muchos referentes políticos, sociales, actores, periodistas que se manifestaron en las redes preocupados, digamos, por ese rol revalorizador de las Fuerzas Armadas y los militares en los desfiles como históricamente se había hecho. Entonces, quizá ella pueda ser parte de la respuesta. Puedo no coincidir. Una cosa es discutir la presencia de Aldo Rico y de alguna figura controvertida en los desfiles o gente que haya estado o haya tenido crímenes de lesa humanidad. Eso sí, me parece, eso lo corremos. Otra cosa es invertir en las Fuerzas Armadas. Claro, no ¿Por tiene qué nada que tenemos ver. que siempre vincular Fuerzas Armadas, las actuales, las de la democracia, la de los pibes jóvenes, 40 años, 35, 50 años, con la dictadura? Son Fuerzas Armadas totalmente olvidadas, desprestigiadas. Yo estaba mirando, el 70% del presupuesto militar, Santiago, va a salarios. Todo el presupuesto militar es 1% del PBI. En Brasil es 1,4%. En Chile es 1,9%. El ex ministro de Defensa, Julio Martínez, dijo que en Malvinas se perdieron 70 aviones. Y en los últimos 10 años se perdieron 100 aviones. Por falta de mantenimiento, falta de poner la plata, lo que sea. Lo que yo no entiendo es que automáticamente invertir en Fuerzas Armadas te convierte en una dictadura. Pero Me parece tenemos, como pero Jonathan, una... tampoco tenemos los medios, seamos sinceros.
Porque yo creo que hay, como dice Julio, una cuota ideológica brutal en la Argentina. Se le ha puesto una bisagra a lo que son todas las fuerzas. Mirá lo que pasó con Gendarmería a propósito del caso Maldonado cuando no había claridad. Pero también hay una cuestión de poner los pies en la tierra presupuestaria. Claro, si un submarino cuesta, Fernando, 500 millones de dólares, y en la Argentina del 2017 todavía debatimos que no tenemos agua corriente y cloacas en la mayoría de los habitantes del país, lamentablemente el presupuesto del submarino queda en el puesto 19º. Es que te doy la razón. Con alegría. ¿Me permitís un segundo? Tal vez sea el momento, y creo que algo se ha anunciado, no todavía muy por encima. A lo mejor tenemos demasiados gastos superfluos, innecesarios, demasiado cuartel grande, demasiado a lo mejor hospital militar en Las Cañitas que podría ser reducido. A lo mejor necesitamos otras Fuerzas Armadas. Lo que nosotros tenemos que, como política de Estado, decir, bueno, señores, hagamos un plan quinquenal, bienal o lo que queramos hacer, decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué no vendemos la chatarra y tenemos poquito pero bueno? No tengo la respuesta ni la solución, ni por dónde arrancar. Lo que te digo es que no tenemos que esperar que se nos hunda o nos desaparezca un submarino o que nos embarguen la fragata Libertad para tener... o sea, lo tenemos que asumir como una política de Estado. ¿Cuál queremos? Un almirante una vez dijo, tenemos que tener la mejor armada posible. Es una alternativa. Sí, por favor, Álvaro. Sí, me gustaría 2 o 3 cosas. Agradecer a todos aquellos países que nos están dando una mano en la búsqueda de nuestro submarino. Hablábamos con Julio recién antes de comenzar el programa que estas son cosas que a uno angustian. Entonces me gustaría mandarle un saludo también a aquellos familiares que están esperando a sus hijos y a sus seres queridos. Y referido a esto de las Fuerzas Armadas, yo digo, me parece que en la Argentina tenemos un problema con las instituciones, porque muchas veces a las instituciones las vinculamos con las personas que circunstancialmente le toca un rol determinado por un tiempo determinado. Entonces, pareciera ser que la institución Fuerzas Armadas está vinculada a la dictadura. Y la verdad, han sido parte, fue una construcción política pero pasaron durante 30 8 años años de gobierno, no fue es una cosa de la sociedad que lo pero tomó está bien, de esa la manera. construcción política... Y no lo voy a negar, no sé si me entendés. Te habla un tipo que su papá estuvo preso durante la dictadura militar. Con lo cual no te estoy diciendo... yo nunca lo escuché a mi padre, ni cuando salió de estar preso, hablar de que la institución no tenía que ver con algunos personajes que integraban en ese momento esa institución. Entonces digo, nosotros tenemos la teoría de simplificar. Entonces, las Fuerzas Armadas que en algún momento tuvieron que ver con la dictadura militar, durante 30 años lo único que hacemos es desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Claro, entonces, hoy nos ponemos y nos miramos todas, no tenemos aviones. Bueno, no enteramos hoy que no teníamos aviones. No tenemos barcos. Los barcos se hundían en el puerto. No nos enteramos hoy que no teníamos barcos. El primer error fue politizar, este hecho visibiliza una situación que de hecho se da. Nosotros en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Defensa, discutimos si nuestras Fuerzas Armadas necesitan autorización para ir a hacer algún... Y hay un componente ideológico cuando te dicen, no, que no vayan a hacer un ejercicio militar porque van a ir a espiar no se sabe qué. Entonces vos decís, che, que basta. creo que el primer paso es despolitizar las Fuerzas Armadas y encontrarle un sentido nacional. Luego él hablaba de gastos y si nos vamos a la parte presupuestaria, la función de patrullaje sobre los barcos pesqueros que han dinamitado de especies que podrían haber sido o hecho una industria pesquera muy próspera en los últimos, no digo 10 años, sino 20 años. Eso ha sido un desastre lo que ha sucedido en los mares argentinos y en el sur sobre todo. Y si el patrullaje hubiese funcionado de una manera correcta, la cuestión comercial hubiese cubrido hasta los gastos que usted está diciendo. Cubierto, por supuesto, perdón. Qué barbaridad. Bueno, cubierto los gastos incluso, o sea, si lo reducimos, lo despolitizamos, si lo reducimos, no es ni una cosa ni la otra, no es ni una cuestión presupuestaria ni solo ideológica, es una cuestión de Estado y de políticas de Estado mucho mayor, pero si lo reducimos a estas dos cosas que son dos puntos de análisis diferentes, las dos cosas tienen una respuesta también clara o matemática, Eduardo, ¿no? este caso pone en evidencia un poco el estado de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Usted está de acuerdo con esto? Digamos que sí. Lo que pasa que el mantenimiento que tiene un submarino es distinto al mantenimiento que puede tener un barco
sea una corbeta o lo que sea. ¿Por qué? El submarino es muy especial. Esto es como, salvando las distancias, los cohetes que mandan a dar un paseo por la Luna y volver. El grado de seguridad y mantenimiento tiene que ser óptimo, porque ahí no hay vuelta atrás. Si el submarino se sumerge y si no tiene asegurado que puede volver a emerger y continuar su navegación, no lo pueden soltar del puerto, no lo pueden dejar zarpar. O sea que en esa parte del mantenimiento yo estimo que lo tienen que haber cumplido y lo deben seguir cumpliendo a la perfección. El resto del armamento, no lo sé. Sinceramente, yo no lo sé. Yo sí, digamos, la parte civil, ¿Alguno de los dos ha navegado en submarino? No. El submarino es una especialidad de posgrado de la escuela naval. Muy poca gente llega, ¿no? No, claro, es decir, no es submarinista el que quiere, sino el que puede. Claro. Las exigencias ¿Cuáles psicológicas. son las exigencias? Bueno, tenés primero egresás de la escuela naval o de las escuelas oficiales y después vas a la escuela de submarinistas. Pero que hay un entrenamiento especial, me imagino. Tenés un entrenamiento no solo teórico, obviamente, porque es una técnica de navegación parecida a la superficie, pero con variantes. Tenés un examen médico mucho más riguroso que para estar arriba de un barco de superficie y un examen psicológico que hoy hablaba un capitán de fragata psicólogo que se los hace todo el año. Recién veíamos esas imágenes. Ese es un barco, es el destructor Sarandí, hoy o ayer, esas imágenes, buscando un submarino dentro de ese tumulto. Sí. Algo que el capitán de ese barco, y acá el capitán me va a dar la derecha, antes de cumplir la misión de buscar el submarino, tiene que cumplir la misión de asegurar su barco. Si el rumbo que le indica el temporal es que tiene que ir para allá y el submarino está para allá, no puede ir para allá. Y además, y hay esa cosa que lo voy a dejar librado a la polémica. Ese capitán de ese barco cobra, por la jerarquía que tiene, unos 40.000 pesos. Si se pasara a la marina mercante, cobra 10 veces más o 7, 8 veces más. Un piloto de la Fuerza Aérea, ¿cómo mantenemos hoy un piloto de la Fuerza Aérea cuando las low cost le dicen, muchachos, vengan, son $10.000 por mes? ¿Cómo hacemos? Entonces, es algo que nos golpea la cara. Porque ese muchacho, a ese señor que tiene 35, 40 años, el Estado argentino lo agarró a los 17, lo formó para integrar la marina más grande del mundo, porque todas son, es como la mamá, ¿viste? Todas nuestras mamás son las mejores del mundo. A ese señor se le dijo, la Armada Argentina es lo más grande que hay, después de Dios viene la Armada Argentina. Lo formamos, y ahora ¿qué le decimos? ¿Sabe qué? Usted no sirve para nada. Igual se da cuenta lo que éramos cuando vio el barco, ¿no? Que le tocaba... Bueno, pero ahí va su vida. Chicos, pará un minuto, pará. Yo cuando, cada fecha especial que hay que saca, la Armada saca su poderío, digamos, a la calle. Es triste. Es triste. Es triste, está bien. Ahora, es triste. Para que una persona... Con dolor lo digo, porque la verdad que es parte, digamos, es parte de lo que es el ser nacional. Eso me parece, estaba escuchando las opiniones. Pero es que tú no es ni derecha ni de izquierda. En Cuba o en Estados Unidos tenés fuerzas armadas. Bueno, pero la Argentina, mirá, está participando en este procedimiento un país muy cercano a nosotros, Chile, que hizo su paso de la dictadura a la democracia de una manera civilizada y enjuició a los criminales, pero no a las instituciones, como decían Álvaro y Julio. La Argentina fue por otro camino, ideologizó el problema y hoy las Fuerzas Armadas están en un lugar de desprecio, no solo en su personal, sino en su capacidad operativa. Chile trajo un avión de una tecnología equiparable a la que puede traer Estados Unidos y nos está ayudando a nosotros, ellos a nosotros. Y nosotros nos damos el lujo, no en el caso de Chile, no sé a cuánto estamos, pero hoy escuché hasta operaciones de repudio porque está colaborando Gran Bretaña en la búsqueda. Una locura. Es decir, una locura total. La Argentina... Acá lo importante primero es que aparezcan estas 4 personas. Pero obviamente, sí, pero eso... después discutimos el resto. Pero la sociedad... Es decir, lo digo la sociedad desde un lugar de humildad porque me incluyo, y yo no creo que ninguno de los que estemos acá estemos pensando en eso. Por eso digo la sociedad de una manera humilde. Pero gran parte de la sociedad ha ideologizado. A ver quién fue ese del Caño, ¿no, Gaby? Del Caño dice, hay una del Caño y una de Solano. De Solano. Del Caño dice, mientras todos los medios siguen minuto a minuto la desaparición del submarino con oficiales de la Armada, ¿quién se acuerda de los 3 trabajadores muertos y 7 desaparecidos en Mar del Plata por el hundimiento del Repunte? Cuestión de clase. Y por el otro lado, del Caño, Solano dice, son tropas de ocupación del territorio argentino.
cuando aparece un tuit de Inglaterra contando que están mandando para ayudar y que están preocupados por los familiares y por la gente que está dentro de la tripulación. Y entonces le contestan de las Malvinas a Solano, dice Gabriel, lo traduzco, un pequeño consejo. Preocupate más por rescatar a las víctimas y hacer todo el esfuerzo por eso. Segundo, dejate de molestarnos. Tercero, por ahí te conviene retirarte de la política porque los Kelpers tienen más votos en la Argentina que vos. Pero qué cuestión de clase, perdón. Una de las submarinistas, no, porque es muy triste, Son argentinos, realmente. Una de las submarinistas de nuestros 44 compatriotas que están allí, ojalá logren volver a reencontrarse con sus seres queridos. Es una chica de Oberá, de Misiones, que la verdad uno ve a las familias con esperanza, tratando de recuperar a sus seres queridos. Si esta falta de presupuesto lo que también trasunta es que todos estos jóvenes a los que hacía referencia acá Fernando, se preparan, tienen una expectativa y son mandados muchas veces a la muerte, porque si las herramientas que tienen que utilizar no están en condiciones, es muy lamentable. Ahora, por ejemplo, en la Argentina, cuando discutimos la ley de derribo, ¿se acuerdan? Al principio del gobierno de Macri, que fue muy polémica y muy controversial, el punto era que era irrelevante la discusión por dos razones. Primero, la Argentina no tiene la radarización total de su superficie, como por ejemplo tiene Brasil. O sea, ¿qué ley de derribo vamos a hacer? Y en segundo lugar, los aviones cazas, que eventualmente podrían ser utilizados si la ley de derribo existiese, están fuera de uso y no fueron repuestos. Ese es el país que tenemos. A ver, Martín. Sí, me parece que es una gran oportunidad para empezar a discutir cuál es la función que creemos que tienen que tener las Fuerzas Armadas en general. Nosotros siempre confundimos el orden de las discusiones, me parece. O sea, acá primero hay que discutir, por ejemplo, cuáles son las hipótesis de conflicto. ¿Las Fuerzas Armadas tienen un rol defensivo o no? Por ejemplo, por mencionar, mucha gente no sabe que las Fuerzas Armadas tienen mucho gasto en ciencia y técnica. Tienen una universidad, hacen investigación, cosa que a mucha gente cuando se entere y revisa el presupuesto le llama la atención. ¿Cuál es? ¿Ese es el rol de las Fuerzas Armadas? Desarrollar tecnologías nuevas, desarrollar proyectos. Es un rol de agencia de seguridad civil en el caso de, por ejemplo, una tragedia como puede ocurrir un terremoto en una zona de montaña. ¿Cuál es el rol concreto? Una vez que definimos el rol concreto, veamos cuáles son las prioridades en función de, con la plata que hay, cómo se consiguen mejor los objetivos que tenemos. No vamos a tener inversión respecto a submarinos ni a cuestiones que tienen que ver con la Armada, ni los buques. No lo vamos a tener. No lo esperemos. Coincido contigo. ¿Cómo sabes? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque no va a haber. Porque ¡Nunca! uno solamente leer lo que han sido estos años, no lo hubo antes tampoco, hoy no lo va a ver ahora. Hay una declaración de Mauricio Macri en 2010 sobre los submarinos, justamente. Había un anuncio, inversión, que después no sé realmente si se dio o se hizo, pero en ese momento es el mismo presidente, lo dijo él textual en La Nación, 4 de junio de 2010, no se puede seguir dilapidando la plata de los argentinos en submarinos mientras la gente va de la mano con lo que decía Paulo Vilouta, mientras la gente tiene tantas demandas postergadas en materia de salud, educación y seguridad. Es lógica pura. Claro, A mí por entre eso un submarino digo, o leyendo cloaca, cómo piensa Mauricio Macri, digo, no hay prioridad de inversión en submarinos. Saquémoslo de eso. Digo, pero en el no es una 2010 crítica, no es lo digo mismo que que tal vez es una Pero, lógica Diego, que van a... Hay algo que es básico. Diego, ese es el común. Hay algo que es básico. Y que esto desnuda... Quiero terminar la segunda parte no, así. Esto desnuda lo que es... Argentina es un país pobre. Si nosotros no empezamos a entender que Claro, Argentina no es es un crítica, estoy país diciendo que no va a haber pobre, inversión, no esperemos, que tiene porque 30, no va a haber. no esperemos que tengamos una armada. Flota nueva. Una flota nueva de primer Bueno, mundo. no dije nada malo, cuando entonces, tenés un no va a haber. país A ver, chicos, que te es guste una o no, realidad. es un país bastante subdesarrollado en la mayoría de sus aspectos. Entonces, la verdad que creer que podemos tener un equipamiento de Fuerzas Armadas de primer nivel cuando tenés un desarrollo social No lo en vamos ese a tener, país, por eso bueno, digo, terminemos no lo con vamos a esto, si tener. no, no va a haber. Y después, de cualquier manera, si queremos tener o a qué apuntamos, hay que hacer lo que dice Martín, que es ver exactamente qué tipo de Fuerzas Armadas queremos tener. Una Fuerza Armada que controle, no sé, las fronteras, una Fuerza Armada que invierta en A ver si desarrollo profesor técnico Fernando, y por favor. científico. Acá hay dos cosas. Una es que la idea es tener, ahora se viene una reestructuración, fuerzas armadas posibles. Otra es tener fuerzas armadas que sean productivas. Cuando digo productivas voy a lo que decía ella. Nos depredan el mar. Si vos no sos capaz de tener una flota autosustentable, no hace falta submarinos, 4 patrulleros, 5 patrulleros, 10 patrulleros, que con lo que recaudás del canon de la pesca, vuelva, porque acá es bárbaro, la Armada patrulla, pero los impuestos que se recaudan por las exportaciones pesqueras legales no van a la Armada, no van ni una partecita. Y yo les digo otra cosa más y con esto cierro. Chile tiene hipótesis de conflicto. Nosotros decidimos que no tenerlas. Y Chile tiene 3.
Bolivia, Perú y Argentina. No digo que nos vayamos a ir a la guerra, por Dios, no estoy diciendo eso. Cuando nosotros decimos que no tenemos hipótesis de conflicto, la pregunta siguiente es, ¿y si no tenemos hipótesis, para qué las queremos? Y es una decisión que tenemos, a lo mejor no hay que tenerlas. Yo pienso que sí, en lo personal. Lo que no podemos es tener algo que nos da gasto. Igual, tenemos obsoleto. 50.000, 60.000 empleados públicos, que eso es lo que son el personal de las Fuerzas Armadas, cobrando y demás. Para algo tenemos que tenerlos. Ese es el número, Santi. Muchas gracias, Gracias por venir. 60.000 personas. Vamos a otro informe que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana. Dos mujeres que salen a defender a sus hombres. Nada más y nada menos que la mujer de Debido y la mujer de Amado Vudú. Empezamos por la de Amado Vudú. Esto pasó anoche en el programa de Susana Jiménez. Así defendía a su marido, a su pareja, al padre de sus hijos. Esta mujer está a punto de parir ella, ¿no? A ver, la escuchamos. Pero el amor es más fuerte. La novia de Vudú frente a las cámaras. La entrevista que nadie esperaba. La mexicana Mónica García pasó casi del anonimato al más alto perfil mediático. ¿De cuánto estás? Casi 8. ¿De mellizos? Son dos Pero- niñotes. Me escribió una canción muy romántica. ¿Y te la cantó él también? Sí. Y ahí como que me empezó a mariposas. gustar. Mariposas en la Mariposa. panza. En el momento de la detención, ¿estabas en la casa? Sí, estaba con él. No era algo que yo pudiera esperar o yo creo que él tampoco porque él siempre estuvo absolutamente dispuesto. Desde el día 1 dijo yo voy a dar la cara, yo voy a responder. Yo quería saber a dónde se lo llevaban, por qué. Cuando se fue, te dijo, por ejemplo, no te preocupes, soy inocente. Él no me lo tiene que decir porque eso lo sé. Y aunque no fuera inocente, ¿lo amarías igual? Primero estoy absoluta y totalmente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano porque fue lo que me enamoró primero. El argumento que se está usando es que había un posible riesgo de fuga. Estamos aquí, vamos a tener familia, estamos viendo dónde vamos a acomodar niños. No sé si es un preso político o no, pero no entiendo el motivo de por qué él está ahí ahora sin un juicio, sin una condena. Su lugar es acá con nosotros. Necesito ayuda, lo necesito a él. Cristina, ¿has llamado para decirte algo? Ella me ha hecho llegar sus mensajes y que sé que está preocupada por nuestros niños. Antes de visitar a Susana, Mónica García pasó por el penal de Ezeiza y saludó a Amado, al igual que el cantante de La Mancha de Rolando y de Daniel Toñetti por el cumpleaños del ex vicepresidente. Hoy es su cumpleaños de él. Hoy es su cumpleaños, sí. ¿Hoy lo viste? ¿Hoy fuiste? Hoy lo pude ver, ¿Le verlo, llevaste ratito. una torta con...? No, le llevé una torta. ¿Por qué? Le había llevado algunas otras cosas de comida y no pasaban la requisa. Y me dijeron que la torta iba a ser muy difícil, entonces preferí... ¿Por qué una torta? Preferí no... Únicamente... Ay, yo vi una película de los narcos que cortaban la torta y tenía un revólver adentro. Debe ser por eso. Porque sí. No, esta iba a ser una torta de chocolate normal. Claro. Pensemos en que él va a estar con nosotros. Que esté en la tengo toda sala tuya fe. dándote la mano. Exactamente. Pero el amor... La pregunta es, o sea, Las explotaciones... Está prohibido el Pues sí, tortas. sí. A ver, doctor, sí. Digo que en el caso de Vudú no sería un revólver lo peligroso, sino una impresora. Que le den una impresora. Igual esto es su mujer hablando del padre de sus Sí, está hijos. muy Digamos, bien una lo nota que que hace, tiene que ¿no? ver Es con Igual que una Cachivache le pidieron la impresora para... Sí. contó que le pidieron la impresora porque no les andaba la impresora a los policías que fueron a detenerlo para imprimir el acta de detención. Que se quedaron como 2 horas en la casa por eso. También, digo, entre todo lo que podemos decir de las causas de corrupción, de la causa por la que fue detenida, de las circunstancias en las que fue detenido, de si tiene o no riesgo de fuga, de esta entrevista en particular, digo, hay muchas aristas, pero el cachivache también que fue esa detención en cuanto también a la difusión de las imágenes y todo lo que ya hablamos, es un tema aparte, ¿no? Que seguramente el abogado defensor de Vudú va a poner como en tela de juicio en el momento de defender en la ilegitimidad de la detención. Mañana. ¿Te parece Mañana va a recusar. Sí, Mañana recurso al Es juez dijo. color puro. Está bien, es divertido. ¿Sirve o no suma? Para mí nada, en cuanto a lo legal. Vos me decís en cuanto a la sociedad, qué sé yo, algunos habrán enternecido y dicen, ay, qué lindo, pobrecito, me gusta, no me gusta. En cuanto a lo legal, si vos me preguntás por la causa, y el otro día Van den Broek le dijo, yo conozco a Amado Vudú, yo trabajé para Amado Vudú. En la causa no Chicone, sino Chicone 2, en la causa que contábamos con María Julia el otro día, enriquecimiento ilícito. ¿Qué había declarado Vudú en la causa? Yo no conozco a Van den Broek, no es mi testaferro, no hice negocios, no tengo nada que ver con Chicone. Y la resolución del juez Lijo, que ya era previa al arrepentimiento de Van den Broek, si le sumás lo de Van den Broek, es muy difícil. Dice que Vudú es el jefe de una asociación ilícita, con Núñez Carmona, con Juan Carlos López, que lavaron $1 millón, 4 millones de pesos,
que había una red de empresas que tenía vudú no declaradas, Hábitat Natural, Roca Argentina, Beavercheck, Action Media, todo eso está en la causa. Lo que pueda sumar esta chica embarazada con 2 chicos, bueno, es un tema sentimental. A la causa no mueve nada, Julio. No, pero al humanizarlo, le damos lugar a la justicia y le bajamos el tenor de la idea de venganza. Me parece que eso es importante para la sociedad. Pará, porque no fue la única mujer. ¿Tenés lo de la mujer de Debido? Tuvo con vos, Gravia, ¿no? Pero acá es distinto. Las mujeres salieron a defender a sus hombres que están presos y así se comportaron y esto dijeron, mirá. Mi marido tiene una condena mediática en la cabeza que es muchísimo más grave que tener una condena penal. En realidad la defensa tiene que también ser mediática. Alessandra Minichelli, a la carga de los medios. En un momento en el que la detención de Julio Debido ha encendido un fuego interno en el peronismo al que algunos le confían sus manos y otros no, la estrategia de la esposa del exministro parece ser defender su inocencia en la televisión. ¿Y él qué dice? ¿Que es inocente de todo? Por supuesto. ¿De todo? Sí. La detención en el caso de mi marido fue una detención preventiva para hacer todo un show mediático también en el Congreso Nacional. En ninguno de los cargos es culpable, señora. ¿Por qué la opinión, ¿por qué la opinión pública? Y bueno, lo ha porque lo que condenado? pasa es que la opinión pública está muy... No, bueno, justamente, mi marido tiene una condena mediática. Si yo estoy hoy con usted, es justamente porque me he dado cuenta que ante una condena mediática, en realidad la defensa tiene que también ser mediática. Mi marido tiene una condena mediática en la cabeza que es muchísimo más grave que tener una condena penal, realmente. Y ha sido mancillada a lo largo de todos estos años por distintos personajes. En el año 2004 fue cuando por primera vez la doctora Carrió dijo que había sobreprecios en los planes de vivienda. Algo que nunca se pudo probar. Ella lo estigmatizó de forma tal a mi marido que efectivamente lo que yo le dije fue: Julio, acá hay que querellar para vindicarse. La doctora Carrió se fue por la tangente, nunca aportó una sola prueba. Mi marido nunca evadió impuestos, no tiene absolutamente ninguna cuenta offshore. Díganme, ¿qué delito de guante blanco o económico le pueden atribuir a Julio Debido? La expresidenta dijo que no ponía las manos en el fuego. Me molestó porque aparte me pareció una frase muy poco feliz. Julio no salía nunca a explicar nada de lo que le atribuían a él porque él no era quien daba las explicaciones en público. En el peronismo, lamentablemente, hay mucha verticalidad en ese tema. A ver, Gravia, si te escuchamos que estabas ahí vos. No, a ver, ella hace una defensa desde dos lugares Otro tipo de distintos. defensa que la mujer de Amado Budo. Esta mujer es abogada. Es abogada, sí. Pero está claro que ella hace una defensa muy parcial, que es lo que nosotros le mujer, marcamos todo el tiempo con Eddie. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la causa de 11 porque ahí hubo 52 muertos. Y la defensa de ella es, tanto de ella como de Rusconi, fue el Motorman. Y cuando vos le decís, ¿cómo va a ser el Motorman? Hay un juicio que ya se hizo que determinó que un secretario de Transporte fue condenado a 8 años de prisión, otro ex secretario de Transporte fue condenado a 6 años de prisión, el que manejaba los trenes fue condenado a 9 años de prisión, hablo del empresario, otros 17 empresarios, y ellos insisten en... Cuando vos le planteás eso ya es, bueno, está bien, además de eso es el Motorman, pero mi marido no tenía nada que ver. Y vos decís, ¿cómo no tiene nada que ver? Era el hombre que estaba controlando. Y vos le vas sumando un montón de causas. Ella siempre dice que el marido no tiene nada que ver con los que están por debajo. Entonces, en un momento, uno le dio un ejemplo como muy claro. Digo, yo soy editor de un diario, lo fui durante 20 años. Si a mí un periodista me trae una nota fraudulenta, otro periodista me trae una fraudulenta, otro periodista, tengo 6 periodistas que están por debajo mío, que responden a mí, me traen notas fraudulentas, yo no me doy cuenta y las publico, o soy el peor editor del periodismo que hay en todo el mundo, o evidentemente estoy en un negocio con todos ellos. Pero, ¿cuál es el futuro de Vino, doctor? Un agregado en esto, la diferencia con la mujer de Vudú. Alessandra Minichelli y yo estaba con Néstor Ibarra en ese programa recordado hoy por hoy, y trajimos a la mesa el boletín oficial donde en el año 2003 la designaban síndica general de empresas públicas, es decir, la persona que tenía que controlar a Debido. Ella es responsable por esta sola cuestión. Si ella vio que había un montón de denuncias y no pudo investigar para poder saber si había realmente funcionarios debajo que estaban siendo corrompidos o que estaban generando corrupción, claramente ella es responsable. Es decir, ella actuó durante 12 años tapando cada uno de los pufos que se mandaban en la gestión de Debido. Por eso
no solo defiende a Debido, sino que se está defendiendo ella misma. ¿Y cuál es el futuro de Debido? Porque hoy escribió una carta nuevamente. Sí, yo lo que creo es que Julio Debido va a esperar en prisión hasta llegar al juicio oral las dos causas que tiene, que son el tema del gas licuado, la importación de gas licuado, pero hay un nombre para tener en cuenta muy importante, José María Olazagasti. Yo un poco te lo decía fuera del aire, porque es el próximo que puede caer, el vasco Olazagasti. Olazagasti fue secretario privado de Julio Debido durante mucho tiempo, fue jefe de ceremonial y en un momento trabajó en la CIDE, nunca se entendió el cargo que tenía, pero respondía a Oscar Parrilli. ¿Por qué es importante este hombre? Bueno, tuvo mucho que ver con el tema Antonini Wilson, de hecho él lo autoriza a entrar a Casa Rosada el día que Antonini Wilson llega, ¿no?, con la famosa valija. Se lleva muy bien con un señor que hemos nombrado acá, que es Freddy Lijo, el hermano del juez Lijo, operador de Julio Debido en la justicia. Fue denunciado en su momento por la diputada Cynthia Houghton, ¿se acuerdan de la diputada Cynthia Houghton? Por ofrecerle, evangélica, coimas para votar un presupuesto en el año 2011. Y Miriam Quiroga, una asistente que tenía Néstor Kirchner, secretaria, siempre lo señaló a Olazagasti como el valijero junto a Daniel Muñoz y junto a Paco Larcher. Este hombre de excelente relación con el Corcho Rodríguez y con Juanchi Zabaleta, quien era la mano derecha de Amado Boudou, ¿sí?, y que hoy es intendente de Hurlingham, un hombre que se movía con mucha comodidad en Radio El Mundo, hasta hace muy poquito, en Radio El Mundo, ¿sí? Creo también junto a Freddy Lijo, este hombre me parece clave para saber qué pasó con el tema del gas licuado que la AGN investigó con Leandro Después. ¿Cómo le va, Leandro? Buenas noches. Lo escucho, por favor. Muy bien. ¿Qué le pasa cuando ve estas declaraciones de la mujer de Julio Debido? ¿Le imaginaba nada más y nada menos que el programa de Mirta Legrand defendiendo a su esposo? ¿Usted coincide con lo que decía el doctor allá, que se está defendiendo a ella? Yo creo que sí, y de alguna manera es comprensible y creo que legítimo que una persona defienda a su marido. Pero en el caso de Minichelli, la situación toma contornos particulares. Primero, que ella tenía como función precisamente controlar, y actividad que evidentemente no desarrolló. Sé que también en esa reunión, en ese almuerzo, me implicaba a mí como uno de los autores de una campaña contra Debido y una fabricación mediática. Yo le quiero decir... De condena mediática habla de condena mediática. Que la condena por la cual, mejor dicho, la decisión por la cual se decidió investigar a Debido fue la consecuencia de un juicio que ya ha tenido sentencia firme, en el cual yo declaré durante 9 horas. En ese juicio se demostraron las responsabilidades estatales de los funcionarios, empresariales, y fue acompañado de una documentación largamente elaborada dentro de la propia AGN, que fueron las que marcaron la necesidad de investigar las responsabilidades Debido en la tragedia de Once. Pero nuestros informes de auditoría muestran centenares de otras irregularidades que provienen de su ministerio. De tal manera que no puede, digamos, invocarse desconocimiento o una fabricación cuando en realidad se trata de documentos que vienen publicados de hace más de 10 años que prueban claramente la forma en que se producían las desviaciones y los actos de corrupción de ese ministerio. El Ministerio de Debido fue el ministerio que tuvo mayor atribución de fondos presupuestarios del gobierno kirchnerista, de los dos gobiernos, pero también de la historia. Las irregularidades que se han producido y los actos de corrupción, en un 90% provienen de ese mismo ministerio. De tal manera que decir que se desconocían o que había una actitud, que lo puede decir otro funcionario, pero no alguien que tenía la función de investigar y de controlar. Más aún le diría, creo que el capítulo que viene, ¿sabe sobre qué es? La responsabilidad de los organismos que tenían que controlar y no controlaron. ¿Qué hubo ahí? ¿Negligencia? Sí. ¿Hubo negligencia? ¿Hubo encubrimiento? ¿Qué está detrás de eso? ¿Cómo es posible? Si la ley de administración financiera establece que deben comunicarle a la auditoría cada una de las irregularidades que detecta la CIGEN. Durante 12 años no detectaron una sola y nosotros somos los autores en la Auditoría General de la Nación los que presentamos más de 460 informes con ilícitos de una enorme gravedad. ¿Quién incumplió? Aquí de lo que se trata es de la situación de alguien que nos acusa a los que controlamos
de fabricar una orquestación mediática cuando en realidad se trata de personas que no cumplieron con su función. A ver, un minuto. Álvaro, ¿no le puedo pasar lo mismo ahora con Laura Alonso? Sí, esto de controlarse entre ustedes mismos. Me parece que la actitud de Laura Alonso con la actitud de la SIGEN de los últimos 12 años es un poquito distinta. Falta tiempo igual, no lo sabemos. Por supuesto, falta tiempo. Falta tiempo porque... A ver, ya dijo Johnny, ¿qué pasa? No, yo digo, tuvimos que esperar otra vez que salga Jorge Lanata anoche con el tema Carlos Javier McAllister. Por ejemplo, Colorado. El Colorado McAllister, secretario de Deportes de la Nación, ayer lo dio a conocer Jorge en una buena investigación. Ya hay subsidios para clubes de barrios, al Yacht Club de Olivos, al Náutico Mar del Plata, ¿Cuál fue la al reacción? Córdoba Golf Club, A ver, tráfico de ¿cuál influencias. fue la reacción del gobierno? ¿Eh? Lo acaban de suspender en sus funciones a Moncagata, creo que se llama, el Moncagata, subsecretario. que era el que obligaba a comprar al los otro billetes de día. Nación. No se encubrió Pero- nadie. Bueno, acá Pero hay te una lo tiene que contar un investigación, periodista. lleven adelante, hagan lo que tienen que hacer y si es responsable, Igual que le eso, caigan. perdón, eso es lo más Pero a las chiquito. 24 horas. Eso es lo más chiquito que está pasando en el Pero a la- país y en realidad bueno, nos estamos está comiendo una bien. operación que después la podemos debatir, bien, que tiene que ver con otra cuestión de deporte, que justo Branca, esta semana se cuestionó. Branca, Pero digo, hay cosas mucho más siempre- graves a ver, que dos siempre piletas que se van a construyeron. ver No. Lo más grave. Digamos, y está bien, porque para eso alguna vez nos toca hacer oposición a nosotros y alguna vez nos toca ser Pero no es por oficialistas. decir que no, que está Pero- pasando lo mismo. Pero Está mal hay que esté cosas Laurita que son, Alonso ahí. No, hay no hace cosas, falta. Branca, que no se pueden bancar. No se pueden bancar, ¿me entendés? Ayer apareció lo de este gobierno tiene la vara muy alta puesta en términos de corrupción. Con lo cual, si ese acto termina siendo un acto de corrupción, en el día de hoy, cuando venía para acá, me mandaron un WhatsApp diciéndome que estaba separado el cargo. Pero Álvaro, una consulta. Entonces, para evitar, para evitar, pero termino con esto. No, chicos, pero no es un mérito, no es un mérito. No Igual, es un mérito. igualar, va a ser no es un imposible mérito, Pablo. igualar al kirchnerismo porque acá lo que No cuenta... es un mérito, es una actitud. Perdón, tenemos que hablar de mega corrupción y después empezamos a comparar si lo de McAllister es corrupción de caja. Es una berretada lo de McAllister y lo de su gente. Entonces lo que hay que evitar para no llegar a un debido, donde esta mujer que fue síndico, no la esposa, tendría que estar sentada en la mesa de Mirta como síndica, no como esposa, porque como esposa por supuesto lo va a defender. Para evitar eso, ustedes lo que tendrían que hacer, como tienen la vara muy alta y la gente los quiere desde un lugar que es anticorrupción, decirle a la señora Alonso: este cargo tiene que ser para un opositor, para alguien decente, para gente que investigó, ¿Por para qué gente no lo que hacen? no sea ¿Por qué- Alonso. por qué no lo hacen ¿Cuál eso? es el Porque problema la que esté verdad- Alonso ahí? La verdad, Y no sé por qué Laura. no lo hacen, no te puedo contestar todas las preguntas. Lo que yo creo es que la actitud de la Oficina Anticorrupción con Laura Alonso, más allá de su preferencia, que lo ha hecho público, y su pertenencia política a este espacio, la actitud de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso ha sido absolutamente distinta a la misma oficina durante 12 años. Lo quiero escuchar a Julio. Sí, lo que marca una decadencia en la Argentina es que el control se lo haga el propio gobierno. Claro. En el anterior y en este. Me parece que eso es lo que no podemos resolver. En el gobierno anterior, cuando uno toma al procurador Sosa, desde ahí en más hay una concepción de que el control molesta. Digo, la expulsión del procurador, que la Corte repuso 2 veces y Santa Cruz se negó a asumir, da una idea de lo que ellos pensaban del poder. Punto. Sí. El otro día tuve, por cuestiones profesionales, a mí no me gusta Laura Alonso, me parece que no está capacitada técnicamente para estar ahí. Pero en una discusión donde unos empresarios se consideraban extorsionados, uno apareció con un cartel que decía: soy amigo de Laura Alonso. Un cartel colgando y se terminó la extorsión que estaba siendo objeto. Digo, separemos. Para mí está mal que esté ahí, pero digo, lo que está haciendo en muchos casos está bien. Sí, a ver. Me parece que yo también creo que tiene que estar el control en manos de la oposición, sin lugar a dudas. Y vuelvo al tema de las esposas de Vudú y de Debido hablando. Me parece que es interesante la contradicción. Se habló de condena mediática y acá te hablo más como alguien que laburó en los medios. Y estaban hablando en programas conducidos por personas que se manifestaron abiertamente a favor de Macri. Y tuvieron el espacio de la palabra, que es un espacio que estuvo ausente durante mucho tiempo en la Argentina. Y aparte me parece que abrieron Pero una porque les ventana a garpa, la puerta. Tombo, porque es la nota que todos Bueno, buscaron. pero no es por libertad. no le rindió. No es por pluralidad de voz. No le rindió. Podría, perdió el podrían rating. no ir, pero aparte me parece que abre la puerta a algo distinto, que es que
probablemente empecemos a ver gente del gobierno anterior que empiece a hablar, porque la verdad que las cosas que dijeron estas dos personas podrían haberlas dicho en su momento tanto Vudú como Debido, que no accedieron a un montón de entrevistas justamente y que se mantuvieron a un costado de la posibilidad de discutir esto. Digo, para evitar esto que dicen que es una condena mediática, está claro que hay un espacio para que hagan uso de la palabra y me parece que se demostró. Ahora, Debido apunta indirectamente a Zanini. Absolutamente. Sí. Todos. Y un nombre más, a Máximo Kirchner. Porque vos acordate, ¿quién acercó Debido a Máximo Kirchner? Varios intendentes. Había un grupo de intendentes que se llamaba Los Octubres. Ahí estaba Patricio Musi, De Jesús, Angeleri, Maggiotti, bueno, toda esa gente llega a la Cámpora a través de Julio Debido, que era el hombre que le daba fondos para obra pública. Hay una persona con la cual Julio Debido se siente más decepcionado que con Cristina, y es el hijo de Cristina, es Máximo Kirchner. Por eso digo, atención a Zanini, que también fue nombrado al tema Fútbol para Todos, y atención a la cantidad de gente que está yendo a visitarlo debido a la cárcel. Este fin de semana fue Pichetto, fue Aníbal Fernández, casi como un acto de rebeldía a la conducción o exconducción de Cristina Kirchner. Ya más allá de la cuestión jurídica, lo que se ve es como un acto de rebelión política, es decir, bueno, Cristina se calla, yo lo voy a ver a Debido. Sí. Tenés el costado político, que bien lo describía Johnny. Tenés el cuestionamiento que podés hacerle a la justicia sobre por qué no consideró, como decía también la esposa actual de Vudú, no lo consideró peligrosa su fuga en el momento en el que mayor poder concentraba, en el que podía influir en la justicia con los operadores políticos de turno y en el momento de que no tenía que estar ni siquiera escondido como en los actos de la última campaña de Cristina. Pero después tenés otra cosa que es bien palpable, posible de hacerse ahora y que es, la verdad, me parece lo más importante, el núcleo de la cuestión, y es cómo se están moviendo o no los fondos o los supuestos fondos provenientes de los casos de corrupción. En los por qué se detiene a Núñez Carmona y a Vudú, lo que dice el hijo es que se había detectado una inyección de fondos en una cuenta de Uruguay que a su vez giraba fondos a Panamá últimamente, no especifica bien cuándo, según una pericia contable que él había establecido. Bueno, y recién Johnny habló acerca de un medio de Radio El Mundo, yo no conozco, no tengo esa información, pero a mí me parece muy interesante cuando, hablando de todos los movimientos que hay en los medios y todo lo que siempre estuvimos discutiendo, qué pasa con los trabajadores, responsabilidad de medios, grupos nuevos que aparecen, bueno, que también este gobierno y los organismos de control de este gobierno empiecen a controlar de dónde provienen de pronto grupos que uno no sabía que existían. Runner, por ejemplo, ahora. De dónde salieron, por qué compran medios, de dónde sacaron, tienen ¿Para la qué me diste el pie fluidez de justo? fondos. Me diste el pie justo porque el próximo tema tiene que ver con los medios. Después de la desvinculación del C5N de Víctor Hugo Morales, pasó los días pasados. ¿Cuándo fue? ¿Jueves o viernes? Viernes. Estaba de viaje el viernes, sí, la verdad, con una noticia, ¿se esperaba o no se esperaba? No sé, una noticia que cambia obviamente el panorama de los medios de comunicación, por lo menos de C5N. Le iba muy bien a Víctor Hugo. Sí, media muy Le iba muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los medios presente y futuro en la República Argentina? A ver, vamos.